Muy buenas tardes, queridos de Radio Escuchas de Radio Máxima Digital. Este lunes 27 de abril del 2020, ya el cuarto mes del presente año está yendo rápido. O sea, casi ya finalizó el mes de abril. Hemos finalizado millones de mexicanos en nuestras causas con motivo de la pandemia del COVID-19. Antes de empezar, quiero agradecer a los amigos, a los familiares, a mis compañeros de esta casa editorial de Revistas Sin Recreo, las condolencias, los pésames por el fallecimiento de mi madre biológica, María Martínez Alarcón, quien falleció el pasado 22 de abril aquí en la ciudad de Jalapa. Le da 79 años. Muchas gracias y quiero también hacer algunos comentarios en queda prohibido morirse en este tiempo. Es muy complicado morirse en ese tiempo. La gente se está muriendo normalmente de sus enfermedades. La gente se está muriendo de sus diabetes, de sus infartos, de sus del cáncer. Es muy poca si vemos la cifra de los fallecidos común y corriente en comparación a la pandemia, vemos que es el 0,1%. Quién sabe cuál sea la idea de las autoridades en dar cifras y cifras cuando en una población de 130 millones que mueran, creo que son 1,000 los que han muerto en por el COVID-19. Pues sí es diminuto, pero el problema no es la muerte, sino el contagio. Creo que una persona contagiada del COVID puede contagiar a más de 50 personas, y si estas 50 personas contagian a otras 50 personas, ahí sí se hace grande la cifra. Para empezar, acabo de pasar ese proceso por el fallecimiento de mi madre, que murió de cáncer, un cáncer mal cuidado, y que también seguramente era ya su línea, su destino, como dicen. 79 años ya es una edad adulta, aunque ahora con los niveles de vida, las mujeres pueden llegar fácilmente a los 85 años de vida. Pero bueno, en primer lugar, la experiencia de haber estado en la clínica del ISSSTE, que agradecemos todos sus atenciones, y que ya en la segunda estancia ya fue en el mes de marzo, y ya fue un poco más complicado porque ya se estaba preparando toda esta situación de la cuarentena, y finalmente ella muere en casa. Llega en los funerarias, está todos los requerimientos, y para la velación en una sala de velatoria se admiten la presencia de 15 personas como máximo. Te dan tu gel, te dan para cuidarse. En el caso de mío, fue cremada también la sala para esperar las cenizas durante el proceso de la cremación. También se permiten máximo 15 personas y separadas ahora sí, cuidando la sana distancia, que no es lo mismo que cuidando a la Susana de la distancia, yo creo. Y bueno, también ver todas las oportunidades que dan las redes sociales, a través de una condolencia de mi amigo Eliseo, en el Facebook. Cientos de personas se enteraron, empezaron a llamar, empezaron a comunicarse con un servidor, o
o con mis familiares, la gata que no me deja trabajar. Y también eso, las llamadas telefónicas para, para manifestarme las condolencias correspondientes. Yo no subí ningún comunicado o no posteé nada hasta el día de ayer, informando que había fallecido, que se había sido cremada y que agradecíamos mis hermanos todo el apoyo que recibimos en este tiempo. Mis hermanos, que es Virginia, que ella tiene 40 años viviendo en Estados Unidos, José Arturo, María del Rosario, Piedad y un servidor. Y bueno, sí es complicado porque mucha gente quisiera darte las condolencias en persona, o los propios familiares, que es la oportunidad a veces de reunirnos los familiares que nunca nos vemos o que nunca nos habíamos visto, y que nos tenemos que reconocer o ver en esta situación de duelo. Y la vida continúa, la vida, unos nacen, otros mueren y otros tenemos que continuar con nuestras actividades, en la esperanza de que también algún día tocará a nuestras puertas la muerte. Esperemos que nos agarre con las manos llenas de buenas acciones y buenas obras, y si no, pues ya tendremos que pasar al juicio para los creyentes. Habrá gente que no sea creyente y que con el proceso de la muerte se termina la vida. Pasando en otros asuntos, el día de ayer, el 26 de abril, se conmemoraron el 132 aniversario del natalicio de San Rafael Guízar y Valencia, nacido en Cotija, Michoacán, en 1878 y fallecido en la Ciudad de México en 1938, quien fuera quinto obispo de Veracruz de 1920 a 1938. Hablar de Guízar y Valencia, aparte de su investidura como obispo, es hablar de un hombre de plenitud. Es alguien que es un hijo de un hacendado que se consolida más allá, antes del porfiriato, y que estas familias hacendadas del Bajío y de la zona de Michoacán, que son familias de docenas, ¿no? Y que esta familia, la familia Guízar y Valencia, varios de sus miembros tomaron el estado religioso. Antonio se fue también de sacerdote. Hay otras dos hermanas que se fueron de religiosas, y Rafael que también fue sacerdote. La vida de Rafael Guízar y Valencia es muy interesante, porque desde muy pequeño descubren su vocación hacia la cuestión religiosa, y es enviado a estudiar en los seminarios jesuíticos, es decir, de la Compañía de Jesús. Él va a ser ordenado en 1901. Él siempre tuvo una gran advocación, que fue la Virgen de la Esperanza, y vamos a ver después. Participa muy activamente en muchas actividades no propias de su investidura de sacerdote. Es periodista en la revista La Nación. En 1910-13 va a participar en la Revolución Mexicana, no como revolucionario, sino como sacerdote, al lado de los de zapatistas, sobre todo en este evento tan complicado como fue la decena trágica en febrero de 1913.
el joven Rafael Guízar y Valencia está en el campo de batalla, pero auxiliando a los moribundos, dándoles el viático, como se dice tradicionalmente, aplicando la extrema unción a los caídos. Fue detenido, estuvo preso porque lo agarra el gobierno, lo van a fusilar, y él, como se hacía pasar como un cantante con su órgano, con su acordeón, empieza a tocar y a cantar las canciones de moda de ese momento. Entonces la tropa no le cree que él sea sacerdote, creen que es otro vendedor más que lleva la música a los a la gente que están combatiendo en ese momento. Va a sufrir varios exilios, va a estar exiliado en Estados Unidos, en Colombia, en Guatemala, y el último exilio en el extranjero fue en Cuba, donde el 1 de agosto, día de Nuestra Señora de la Esperanza, es notificado que el Papa Benedicto XV lo ha designado quinto obispo de Veracruz. De agosto a noviembre se tienen que preparar un poco. En noviembre, en la Catedral de La Habana, lo van a consagrar como obispo de Veracruz, y para los primeros días de enero de 1920 toma el barco de Nuestra Señora de la Esperanza, que lo va a conducir al puerto de Veracruz. En 1920, en enero, el 3 de enero, llega al puerto de Veracruz y tiene la noticia que horas antes de su llegada había habido un gran terremoto en la República Mexicana y que había afectado precisamente parte de su territorio episcopal. Se traslada a Jalapa, ya no hay celebración para la bienvenida de un nuevo obispo, sino que él inmediatamente se organiza y va a las zonas afectadas a ver qué había pasado, a estar de cerca con los damnificados. Y bueno, hay muchas historias de la tradición oral en los municipios de Coatepec, Jico, Teocelo, Cozautlán, del paso del santo obispo, como luego le llamarían. Él estuvo auxiliando espiritualmente a muchísima gente, como también apoyándolo con material. Él era un hombre muy práctico, ¿no? Sabía solicitar los apoyos económicos para la reconstrucción de esa zona. Ese es su gran recibimiento, imagínense. Luego se puso a trabajar, y bueno, eso le ganó mucha simpatía y cariño por parte de muchas fieles de esa región, que cada 24 de octubre, que es la fiesta a San Rafael Guízar y Valencia, patrono de los obispos mexicanos, mucha gente de esas regiones vienen en peregrinación, muchos a pie. Son los encargados de hacer el arco que se pone en la puerta de catedral. No conforme con haber regresado del exilio, él siempre tuvo una gran preocupación, que fue la del seminario, y de ahí va a tener una gran labor para reconstruir los seminarios. Viene la guerra, viene el conflicto de la cristiada de 1926 al 29. Guízar y Valencia también es de los obispos que están en contra de las disposiciones legales, pero que en su región, en su obispado, la situación no fue tan belicosa como en el Bajío y el centro del país. Hay que recordar que en ese momento el presidente Plutarco Elías Calles tenía como secretario de Gobernación a un veracruzano como
el coronel Adalberto Tejada Olivares, sobrino de los sacerdotes Olivares, y que aquí la cristiada no se cierran los templos, pero no va a ser tan confrontativa como en el Bajío y en el centro de la República Mexicana. Aquí la cristiada a la veracruzana va a ser en el segundo periodo del gobernador Tejeda, de 1928, creo, 28 al 32. Aquí Tejeda aplicó toda el peso de la ley para someter a la iglesia, para que se diera puntual cumplimiento al artículo 130 constitucional que se había marcado en la Constitución del 5 de febrero de 1917. Entonces el gobernador Tejeda tuvo su propia cristiada en su estado natal, que es Veracruz. Él nació en Chicontepec. Va a querer otra vez aplicar la normativa 100,000 por cada 100,000 habitantes un sacerdote, expulsó a los sacerdotes extranjeros, y bueno, aquí sí ya vamos a ver un confrontamiento entre el Estado, entre el gobierno del Estado de Veracruz con la Iglesia Católica que preside Rafael Guizar y Valencia. Al famoso Cristo Negro de Otatitlán le cortan la cabeza, se la traen aquí a Tejeda para tener de pisapapeles. En Orizaba, Córdoba, hay un par de fieles que son asesinados. El coronel Tejeda sufre un atentado y bueno, se la cobra asesinando vilmente en el puerto de Veracruz a un joven sacerdote que tenía apenas 100 días de haber sido ordenado, Ángel Darío Acosta Zurita, quien nació en Naulinco en 1908 y que San Rafael Guizar y Valencia es quien lo invita al seminario. Se viene al seminario, es ordenado sacerdote y va a caer abatido por las balas de los esfirios del coronel Tejeda. Ángel Darío Acosta murió en el martirio, y es hasta 2007 cuando la iglesia lo tiene como beato. Él está enterrado al interior de la catedral en el puerto de Veracruz, y esperemos que muy pronto tengamos el primer santo nacido en estas tierras de Veracruz. Don Rafael Guizar y Valencia se enfrenta directamente, va a ver al gobernador y dice, pues aquí estoy, mátame o fusílame. Tejeda tiene que recular y dice, respeto al hombre, más no al sacerdote. Don Rafael Guizar y Valencia peregrinó con su seminario, se lo llevó a la Ciudad de México, donde trabajaron ocultamente, y vamos a ver que en junio de 1938 fallece víctima del azúcar, el sobrepeso, la mala alimentación, la malpasada, porque era un hombre que se entregó en cuerpo y alma al servicio al servicio del Señor. Él muere en 1938. Él es enterrado en el Panteón 5 de febrero. Los hermanos sacerdotes Mesa y Mesa le prestan ahí un pedazo de tierra para que sea inhumado su cuerpo. Y en 1950 exhuman su cuerpo para pasarlo a la iglesia catedral. Han pasado 12 años y se encuentran con la novedad que el cuerpo estaba incorrupto. Solamente no tenía el ojo izquierdo. Él había dicho
que daría su ojo izquierdo por la salvación de un pecador. Y seguramente fueron muchísimos los pecadores salvados por la prédica de Rafael Guízar y Valencia. En 1950, en mayo, el cuerpo es exhumado, va a ser expuesto, exhibido en la Catedral de Jalapa. Imagínense, Jalapa hace 70 años y que esta novedad, así, este misterio, han encontrado el cuerpo incorrupto del quinto obispo de Veracruz. Y es muy complicado porque, dado la humedad, el alto índice de humedad en la ciudad de Jalapa en esos años, era para que el cuerpo se hubiera desintegrado rápido. En cambio, lo conservó. Muchas de esas niñas que vieron, que pasaron a desfilar en la iglesia catedral de Jalapa, a muchos de sus hijos les pusieron en honor al santo obispo Rafael. Así es el caso mío. Mi amago, que a los 9 años, le toca ver, ahora sí, el cuerpo incorrupto de Guízar y Valencia. A partir de 1951, la iglesia de Jalapa inicia un proceso hacia los altares. Es un proceso largo, que, bueno, no tan largo para el caso de Rafael Guízar y Valencia, porque todavía está el proceso para canonizar a Santa Isabel la Católica. Más de 500 años lleva este proceso y no avanza. Y en cambio Rafael Guízar y Valencia va a hacer, primero son varias las etapas. La primera etapa son las virtudes heroicas que se comprueban. Después el siervo de Dios, que ya se comprueba más el amor del obispo. Ya Roma, de ahí pasa a una etapa que podemos decir la etapa final, la etapa de beato. Eso lo beatificó San Juan Pablo II. Para todo esto, la iglesia hace una gran investigación, entrevista a las personas que lo hayan conocido, que hayan tenido algún trato, estudian minuciosamente sus escritos, sus declaraciones, para encontrar alguna falla. Hay dos grupos, un grupo de abogados, de defensores, y otro grupo de abogados que le hacen, se dice comúnmente, se dice que los abogados del diablo, ellos son los que ponen todos los peros, ¿no? Aquí tenemos que agradecer muchísimo la labor del padre Agustín Fuentes, que fue uno de los pioneros para este caso, que era novedoso en la diócesis de Jalapa. Posteriormente, el padre y licenciado Rafael González hace posible todo esto. Ya con él ya la canonización y beatificación ya se llevan a buen término. Para 2005 ya va a ser declarado santo. Juan Pablo II lo declara santo y ya lo nombra patrono de los obispos de México. Esta es así muy breve la biografía, queridos amigos de Radio Máxima Digital. Hay muchísima literatura,
yo les recomiendo el libro Olor a Santidad, que escribió el antropólogo y doctor en historia Félix Weiss Jorge, que fue su tesis doctoral, y que en 2006 la UB la publicó. Es un libro grueso, unas 600 páginas, con una investigación muy bien realizada, una investigación que no perdió los detalles, consultó los archivos de Colombia, de Guatemala, Estados Unidos y Cuba, entrevistó a un gran número de personas y nos da la gran biografía escrita por un laico. Hay muchísimas biografías escritas por sacerdotes, muchos seminaristas, cuando presentan su tesis para la ordenación sacerdotal, están trabajando en muchos temas relativos a la vida y obra de San Rafael Guízar Valencia, que es el santo veracruzano, el primer santo que tiene esta región, y que le correspondió a esta generación disfrutar de esas bendiciones. Bueno, pasando a otros temas, el día viernes es 1 de mayo, otro aniversario más de la lucha de los obreros de este mundo. En 1886 un grupo de obreros se manifiestan en Chicago y no reciben más que la represión propia de ese momento. Pero también se me está olvidando otro acontecimiento, el Día del Niño. Muchas felicidades a los niños que en estos momentos son, creo que, los que más están sufriendo el encierro, que los maestros injustamente están mandando tareas, y que pasen un bonito Día del Niño. Saludo a todos los hombres de buena voluntad que en algún momento del día conservan ese recuerdo de la niñez. Entonces, vaya, saludo, nuestra felicitación a Regina Osorio Martínez, ya no me acuerdo el nombre que es la primera nieta de nuestro director general, que es el primer Día del Niño. Pues que pasen un bonito día del Niño. Vamos a ver también ese día 30 de abril, vamos a encontrar toda la numeraria de cuántos niños son explotados, cuántos van a la escuela. Ahora vamos a ver cuántos niños tienen la oportunidad de tener un internet en su casa para seguir el curso del ciclo escolar, que yo creo que se pierde, que ya los pasan de año, y en agosto, en la última semana de agosto, nos encontramos en las aulas. Y bueno, no me queda más que agradecerles a la licenciada Julie López y a nuestro director general, el doctor en historia Luis Gerardo Martínez García, licenciado en pedagogía por nuestra Universidad Veracruzana. Hasta pronto. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hola, queridos hermanos de Radio Shalom. El lunes 27 de abril del 2020 iniciamos desde el día de ayer la tercera semana del tiempo de Pascua. Espero que hayas seguido la transmisión de la Eucaristía en alguna de las tantas transmisiones que se tienen en las plataformas, en los medios digitales, sobre todo que haya seguido aquí en Jalapa la que preside el excelentísimo señor arzobispo Hipólito Reyes Lario, en la catedral, que también se está transmitiendo vía el canal 4 más y la radio de los veracruzanos, que son los órganos del gobierno del estado de Veracruz,
que muy amablemente están apoyando a la iglesia para transmitir. Espero que hayas escuchado. Lamentamos, nos duele mucho no tener la comunión, no tener el cuerpo de Cristo en nuestra boca, en nuestro ser, pero hay una comunión espiritual. ¿Qué nos iba a decir que a esta generación del tercer milenio, esa generación del siglo XXI, íbamos a padecer esto, que íbamos a tener esta persecución de tener los templos cerrados, de no tener la Eucaristía, de no comulgar? Duele, duele mucho, a pesar que a nosotros tenemos toda en Facebook, en YouTube y en otras plataformas, todos los servicios religiosos están al alcance de un clic en la comodidad de tu sala o de tu recámara, de tu hogar, de estar en comunión. Bueno, pasando a otro tema, mi sincero agradecimiento a los familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo que se dieron tiempo en darnos las condolencias por el fallecimiento de nuestra madre biológica, María Martínez Alarcón, quien pasó al cielo el pasado 22 de abril. Con los auxilios espirituales, ahora sí yo soy testigo que el padre Guillermo Ceballos la asistió en varios momentos en este año, y que unas horas antes de su partida a la vida eterna le dio el perdón de los pecados, y que yo en ese sentido estoy muy agradecido con el Señor que me haya permitido ser un instrumento inútil para que mi madre tuviera este confort espiritual que ella conocía, que ella practicaba, y que era, fue lo que así se pudo hacer. Quiero agradecer al Padre Suazo, a Lila, a Celeste, a Doña Luz, a Casen, a todos mis hermanos en el semanario Alégrate, que tuvieron la gentileza y la delicadeza de enviarme algún mensaje de consuelo. Agradezco también la esquela que se publicó en la edición dominical de nuestro querido semanario Alégrate. También quiero agradecer al padre Rafael González y a todo su equipo que hicieron posible la celebración de la misa de cuerpo presente ahí en su parroquia en María Madre de la Iglesia. Ella desde siempre, desde que yo recuerde, siempre tuvo en mente la cremación, aunque hace 20 o 30 años hablar de cremación era así una cosa rara. En Jalapa no había ni horno crematorio, había que ir a Veracruz, Puerto, o a otra parte. Esto es una nueva cultura que ya se tiene en Jalapa y que ya fue su voluntad. No sé dónde vayan a reposar sus cenizas. Somos varios hermanos y la hermana menor, ella tomó esta responsabilidad de colocar las cenizas donde le hayan indicado. Pues muchísimas gracias. Yo soy muy tranquilo, tengo mi corazón en paz. Nos pudimos tener la reconciliación entre madre e hijos. Digo hijos porque yo soy gemelo con María del Rosario, quien el Señor le ablandó el corazón
y cuidó a María estos últimos 4 meses en cuerpo y alma. Entonces, su cáncer fue un cáncer descuidado, que no se atendió en su momento oportuno. Ya saben cómo son las mujeres mexicanas, que todo lo soportan y que todo lo pueden. No le dio, yo creo, la mayor importancia, y ese fue el tema. Sí, es muy complicado ahora porque se pudiera pensar que haya muerto de COVID, ¿no? Ella desde el 1 de enero fue ingresada a la clínica del ISSSTE, estuvo internada casi un mes, salió, volvió a regresar, y ya los médicos dijeron que no había nada que hacer más que llevarla a morir en casa por todo este riesgo que está latente en este momento en nuestro país, el coronavirus. Entonces esa fue la mejor decisión que se tuvo, y que vamos a agradecerle a Dios. Yo soy muy agradecido con mis hermanos de la primera comunidad del Camino Neocatecumenal de la Parroquia del Calvario, que estuvieron presentes en sus oraciones, en la celebración ezequial. Hugo Sánchez y Dolores fueron a cantar la misa al responsable, a Rafael Gómez, perdón. Y bueno, muy fortalecido. Mi corazón está en paz. Si bien es cierto, tenía 79 años, los niveles, el promedio de vida a la mujer mexicana ya subió a los 85, pero bueno, esto era voluntad de Dios que hasta ahí llegara la vida, y agradecerle todas las bendiciones que tuvo mi madre con nosotros. Somos de 5 hijos: Virginia la mayor, José Arturo, María del Rosario, Erlinda, que es mi gemela, un servidor, y Piedad. Y bueno, decirle al Señor que se la llevó en un tiempo tan especial, en la segunda semana del tiempo pascual. No se la llevó en cualquier momento, fue en ese tiempo en que la iglesia está de alegría, está rebosando porque Cristo ha resucitado. Pues muchísimas gracias a muchos amigos, alumnos, compañeros de trabajo, a familiares, tanto en el WhatsApp como llamadas telefónicas, en las redes sociales, en mi muro de Face. Yo veo que escriben, y yo nomás les pongo un corazoncito en agradecimiento de esto, de la solidaridad que nos mostramos en estos tiempos, que todos tenemos que pasar, todos tenemos que morirnos, enterrar a nuestros padres, o que nuestros padres entierren, o que los padres entierren a sus hijos. Pero bueno, uno tenemos la creencia de la vida eterna, y creo fervientemente que pasó a contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Me decía el sacerdote Guillermo que cuando le dio el perdón de los pecados, en medio de su inconsciencia, se sonrió, como diciendo que sí aceptaba este perdón que viene desde los cielos. Y pasando a otra cosa, yo quiero recordarle que ayer, 26 de abril, se conmemoraron el 132 aniversario del natalicio de nuestro amado santo San Rafael Guízar y Valencia. Él nació el 26 de abril de 1978 en Contija, en el estado de Michoacán. Fue el hijo de don Prudencio
Guízar y Natividad Valencia, siendo el octavo de 11 hermanos. Imagínense esa familia en el siglo XIX, una familia hacendada, una familia que había sufrido toda la historia de la guerra de la Reforma, y que en los primeros años del porfiriato nace su octavo hijo, a quien le pusieron de nombre le pusieron Rafael Guízar y Valencia. Junto con su hermano Antonio, que también fue obispo en Chihuahua, ingresaron en 1891 a la escuela de los jesuitas de San Simón, donde ahí descubre su vocación al sacerdocio, que le fue creciendo y que lo caminó hacia el año de 1896 a ingresar al Colegio de Cotija, filial del Seminario Menor de Zamora, y que el 1 de junio de 1901, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote. Hacia 1905 fue misionero apostólico y director espiritual del Seminario de Zamora. En 1911 fundó en la Ciudad de México el periódico religioso llamado La Nación, y que fue cerrado durante ese tiempo. Vamos a pasar a ver a San Rafael Guízar y Valencia en eventos inmiscuidos en la gran decena trágica, este acontecimiento que se conoce en la historia de México. En febrero de 1913, el golpe de Estado que le dan al gobierno constitucional de don Francisco I. Madero, y que durante 12 días hay una cruenta batalla en el centro histórico, en el mero zócalo de la Ciudad de México, entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas leales al presidente Madero. El joven Rafael Guízar y Valencia, un joven de 34 años, que va a estar en el lado o en las filas del zapatismo, apoyando espiritualmente a los muertos, a los heridos, que va a caer preso, que su vida estuvo en riesgo porque lo van a fusilar, y gracias al acordeón, la tropa no le creyó que era sacerdote, que estaba tocando la delita, la cucaracha y toda la música que estaba de moda. Yo creo que don Rafael, su vida siempre estuvo en peligro, siempre estuvo al servicio del otro yo, del prójimo, aún arriesgando su vida, aún arriesgando esto, ¿no? El don más preciado que tiene el hombre, y que él su única tarea fue auxiliar a la gente que moría en el campo de batalla, sin importar si eran de la parte oficial, si eran leales al gobierno o si eran rebeldes. Él ahí estuvo su apostolado de estar siempre presente, dando el viático, ¿no? Yo que acabo de pasar esta situación de ver cómo a mi mamá le dieron el viático para la muerte, para pasar a la vida eterna. Yo creo que don Rafael tuvo bien este servicio. De ahí va a subir una serie de exilio, va a estar exiliado en varias partes en Estados Unidos, en Guatemala, en Belice, y finalmente
en Cuba va a ser su último exilio en el extranjero. Ustedes en el Museo Rafael Guízar y Valencia, que se encuentra en en el antiguo Palacio Episcopal de las calles de Benito Juárez y Revolución, van a encontrar, hay una vitrina con todos los pasaportes y documentos migratorios que utilizaba Rafael Guízar y Valencia para salir del país y salvaguardar su vida, y siempre utilizó el nombre de Rafael Ruiz. Esto me gusta porque tengo un amigo que se llama Rafael Ruiz y le hago a veces burla de esta situación, y que en Cuba tuvo una gran labor pastoral. Yo creo que falta mucho que investigar de toda lo que hizo don Rafael en Cuba. Fue su ejercicio para para llegar a ser para llegar al obispado de Veracruz. En Cuba tuvo dice Félix Valls Jorge en su historia de Olor a Santidad, publicado por la Universidad Veracruzana, que en Cuba fue donde supo la condición humana, y que bautizó, confirmó, escuchó, confesó a miles de cubanos. Y el 1 de agosto de 1919, en la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, muy significativo, porque la vida de Rafael Guízar y Valencia siempre va a estar marcado por esa advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Es más, él había fundado un grupo de misioneros con ese nombre. Le notifican que su santidad el Papa Benedicto XV lo ha designado quinto obispo de Veracruz. Esto él con su acostumbrada humildad no quería o no aceptó en un principio, y va a aceptar solo por obediencia al Santo Padre de Roma. Entonces ahí ya también hay un talante que nos dice la altura del hombre, de alguien que él le interesa más su práctica, su ejercicio sacerdotal, que tener un puesto de dignatario al interior de la Iglesia Católica. El día 30 de noviembre de 1919, en la Catedral de La Habana, lo consagran obispo. Ya es una ceremonia muy bonita, es casi como la ordenación, y ya le dan el documento papal donde está la designación, le ponen una nueva investidura que lo va a distinguir como como un nuevo obispo. En las primeras semanas del año de 1920 va a embarcar en un barco con destino al puerto de Veracruz, un barco que también lleva el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza. Para el 4 de enero, que desembarca en el puerto de Veracruz, lo recibe una comitiva, y lo primero que le informan que horas antes había pasado un terremoto en la República Mexicana, y que había grandes pérdidas materiales en varios de las parroquias pertenecientes al obispado de Jalapa. Va
va a cancelar las fiestas de bienvenida que suelen acostumbrarse y va a rápidamente a personarse en lugar de los hechos. Va a recorrer los municipios de Coatepec, Huacán, Teocelo, Huacán de los Reyes, Huatusco. Él tiene una visión muy clara de que tiene que estar presente ahí con sus fieles, tiene que estar ahí en la reconstrucción. No le importó andar en caballo, a pie. Él tenía la necesidad de llevar el consuelo espiritual a todos los damnificados de esta gran tragedia con la que lo recibía su obispado. De 1920 al 38, que va a ser el quinto obispo de Veracruz, vamos a tener una serie de acontecimientos. A él le toca, aparte de lo difícil que fue ser recibido con un terremoto, le toca la situación del conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En un primer momento, el conflicto a nivel federal, que es de 1926 a 1929, en el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, y teniendo como secretario de Gobernación a un veracruzano, al coronel Adalberto Tejeda Olivares, que había sido formado por unos sacerdotes tíos, los sacerdotes Olivares. Y la cristiada en Veracruz tiene sus consecuencias, se cierran los templos. Él amaba profundamente su seminario y va a tener su seminario clandestinamente. En esta primera etapa del conflicto religioso, podemos decir que el obispado de Veracruz estuvo tranquilo. Sí hubo manifestaciones, sí hubo enojo de parte de los feligreses, pero hasta ahí. El gran problema fue en el segundo periodo del gobernador Adalberto Tejeda, de 1928 a 1932. El coronel Tejeda, él sí aplica toda la legislatura que no se logró aplicar a nivel federal, y que, entre otras cosas, dice que por cada 100,000 habitantes, un sacerdote, no se permite la estancia de sacerdotes ni religiosos extranjeros, son expulsados. Y aquí sí hay una serie de conflictos que van a marcar el obispado de San Rafael Guiserra y Valencia. Vamos a tener acontecimientos como el saqueo y de la imagen de Nuestra Señora, de la Virgen de Santa Teodora, aquí en Jalapa, Veracruz. En el santuario de Otatitlán, el famoso Cristo Negro del santuario de la cuenca baja de Papaloapa, le cortan la cabeza para desfanatizar a la población. Eso decían los gobiernistas. La cabeza la van a traer al gobernador para usarla como pisapapeles. Hay una serie de manifestaciones a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Una mujer, una feligresa, cae asesinada. Un joven sacerdote, como lo es Ángel Darío Acosta Zurita, cae asesinado en 1931 en la hoy es catedral del puerto de Veracruz. Ángel Darío Acosta había nacido en el municipio de Naulinco, Veracruz. Siendo niño, en la visita pastoral, conoce a San Rafael, y San Rafael le pide a su mamá permiso para traerlo al seminario. Acceden. Se forma aquí en el seminario de Jalapa y en sus diferentes
lugares que estuvieron clandestinamente trabajando. Es ordenado sacerdote en 1931 y en un día, dando catequesis a los niños, catecismo, llegan dos personas y lo asesinan, y se tensa más la situación. Hay un atentado contra el coronel Tejeda. El propio Rafael Guízar y Valencia va y se apersona a hablar directamente con el gobernador. El gobernador lo respetaba por el hombre que era, y más no por el religioso que representaba. Va a salir nuevamente a exiliarse ya en la Ciudad de México con su seminario. Ahí entre los seminaristas que va está el padre que hoy es siervo de Dios, Martín del Campo, el joven Librado Basilio, y una serie de jóvenes que se van a ordenar. Finalmente, don Rafael Guízar y Valencia fallece a la edad de 60 años en la Ciudad de México, víctima de sus complicaciones de la diabetes, el sobrepeso, un infarto. Muere auxiliado espiritualmente por su hermano Antonio, que posteriormente pasaría a ser obispo de Chihuahua. Se tiene el dato, se tienen las fotografías, que fue un gran acontecimiento para Jalapa el enterrar a su obispo, que se enterró en el Panteón 5 de Febrero, en una tumba prestada de los sacerdotes naulinqueños, los famosos padres Daniel y Miguel Mesa y Mesa, quienes le prestaron, y 12 años después exhuman el cadáver para pasarlo a la catedral, y es cuando se encuentra el cuerpo incorrupto, solamente con el ojo izquierdo que había prometido que daría un ojo para la salvación de un pecador. Y bueno, a partir de su cuerpo es exhibido en la catedral en mayo de 1950. Miles de mujeres y jovencitas y niñas fueron testigos de este cuerpo, y muchas de esas mujeres, al convertirse en madre, a sus hijos los bautizaron con el nombre de Rafael. Este es el caso, y seguramente, este es mi caso, y seguramente muchísimos más están en la misma situación de llamarse Rafael, en memoria de San Rafael Guízar y Valencia. Y bueno, el 29 de enero de 1995, su santidad Juan Pablo II, también hoy santo, lo va a beatificar allá en la Basílica de San Pedro. El 28 de abril del 2006, Benedicto XVI lo va a proclamar santo. Entonces también estamos conmemorando 14 años de que Benedicto XVI proclamó santo a San Rafael Guízar y Valencia. Pues, queridos hermanos del Semanario Alégrate y de Radio Shalom, no me queda más que agradecer su escucha, de agradecer sus oraciones, y nos estamos escuchando la semana que entra, sino enviarle mis saludos al padre Suazo, que también el pasado 23 de abril cumplió 54 años de vida. Un abrazo de todo corazón a Lila, a Doña Luz, a Celeste, a Antonio, a Gaby, y a todos los que hacen posible la edición de El Semanario Alégrate. Hasta pronto, que Dios me los cuide. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Máxima Digital. Este lunes 4 de mayo del 2020 estamos de regreso. Hemos mandado nuestras colaboraciones vía estos medios de comunicación, vía WhatsApp. Saludo a la licenciada López y a la licenciada Morales Cortina, que son las ingenieras de sonido que me están acompañando esta tarde de lunes. Pues es la semana, creo que es la semana quinta de esta contingencia de la cuarentena de quédate en tu casa. Es interesante lo que el COVID-19
ha transformado la vida de la humanidad. Todavía estamos en una etapa crítica. De hecho, nos dicen que esta semana es la más crítica, aunque el doctor Carlos Welch del Instituto de Investigaciones de las Ciencias de la Universidad Veracruzana nos comentaba el día pasado que que la época de calor es muy buena para erradicar el virus, que el virus su caldo de cultivo son las lluvias. Entonces, después de los aguaceros y todas estas cosas que han acontecido también en esta semana, que es ahí la parte más peligrosa, porque en la humedad el virus encuentra un caldo de cultivo y hace más exponencial la situación. Espero que la estén pasando bien, que la estén pasando en familia, quedándose en su casa. Yo es mi primer día que salí nomás a este compromiso ya que se tiene contraído, y vi mucha gente en el banco, cola, la gente pagando en el teléfono. Se ve la ciudad con movimiento, claro que no con el movimiento que estaba acostumbrado antes del 20 de marzo del presente año. Y bueno, yo creo que el doctor Hugo López-Gatell está informando o está desinformando, depende cómo usted lo quiera ver. Yo no soy alguien cercano a la ciencia, ni mucho menos a la medicina, más o menos lo que le entiendo, trato de estar informado, pero bueno, creo que ya en Veracruz nos estamos acercando a un lugar decoroso, al 5º lugar. Yo creo que el gobierno de Cuitlagua García Jiménez está haciendo todo lo posible para llegar al primer lugar, en esa lógica de lo inverso. Y vamos a ver, también hay mucha falsas noticias, hay mucha información que no se ha comprobado, no se sabe a ciencia cierta la cantidad de muertos. Lo que sí es cierto, y yo acabo de pasar la pérdida de mi madre el pasado 22 de abril, y nos decían en la funeraria que la gente se está muriendo, que la gente que se tiene que morir de cáncer, de infarto, la gente está que no ha habido para la empresa funeraria donde estuvimos. Me decía una de las dueñas que para ellos no ha habido un alza de venta de servicios funerarios y por el COVID, que es recurrente. Y bueno, quiero aprovechar también la referencia que estoy haciendo del duelo que pasé. Agradezco a los amigos, a esta casa editorial que hizo el favor también de mandar ahí una condolencia y hablar. Son cosas de la vida, son momentos que había que pasar, que a lo mejor no te programas, que no quisieras que tus seres queridos se tuvieran que morir, pero ante las enfermedades no queda más remedio que decir, bueno, aceptar esta situación de la muerte, un acontecimiento que también yo lo tendré que pasar en su momento. Yo no sé si es al rato o si será en 50 años. No, en 50 años no, tendría yo 103 años, tendría yo muy veterano, pero no sabemos en qué momento y en qué circunstancias. Yo nomás le pido a Dios que sea una muerte digna, que sea una muerte tranquila en mi casa. Bueno, como lo que viví con mi madre, ¿no? Que ella murió en su casa, acompañada. Pensábamos que iba a ser más de agonía. Dejó de comer un día y el segundo se murió. No escuchamos el ronquido que tienen los moribundos, por eso no le prestamos mucha importancia, que ya eran sus últimas horas.
Y bueno, gracias de todo corazón, gracias porque son momentos especiales, aunque yo me lo he tomado muy a la ligera. He dicho que hacer un trámite burocrático, así como cuando uno va a registrar al niño, también, aunque aquí sí hay que cremar o sepultar. Bueno, en Jalapa, en su historia, vamos a comentar que el día 7 de mayo, el día jueves, que aparte es mi cumpleaños, cumplo 54 años, en esa semana vamos se van a conmemorar el 30 aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II al puerto de Veracruz. Es una visita histórica, por primera vez un papa visita el puerto de Veracruz en 1990, fue recibido por el gobernador en turno Dante Delgado y por los funcionarios de la provincia eclesiástica de Veracruz, encabezada por Sergio Beso Rivera, arzobispo de Jalapa, y el obispo del puerto de Veracruz, José Guadalupe Posada. Hablar del puerto de Veracruz es hablar de la historia misma del Estado mexicano. En 1519, Hernán Cortés ahí arribó, ahí se fundó lo que es la ciudad de Veracruz. En el siglo XX va a tener varias visitas distinguidas. Estoy recordando la visita del presidente y mariscal de la extinta República de Yugoslavia, el mariscal Josip Broz Tito, que hoy, 4 de mayo, está cumpliendo 40 años de su muerte. Broz Tito viene a Veracruz, viene a visitar al presidente Luis Echeverría Álvarez, y es recibido en el puerto de Veracruz. Lo recibe el presidente, Luis Echeverría Álvarez, en compañía del gobernador en turno en ese momento, el licenciado Rafael Hernández Ochoa. Es el momento en que México tiene un discurso doble, es decir, el presidente Luis Echeverría se ha proclamado en el movimiento de los no alineados, es decir, que no tomaba partido ni por la Unión Soviética ni por los Estados Unidos de Norteamérica, y que había un bloque de naciones que se habían designado los no alineados. Esa fue la razón, y Luis Echeverría, ya pensando que en próximos meses iba a dejar la presidencia de este país, organizó una serie de eventos en favor de su candidatura del presidente de los países no alineados, y por eso viene Josip Broz Tito. Otro de los personajes que visitaron el puerto de Veracruz es la reina Isabel de Inglaterra y su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, en una visita que hacen también durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez. También una visita espectacular, yo la recuerdo con mucho cariño, porque era así como que wow, nos visitan los reyes de Inglaterra. No había tanta comunicación como ahora, pero la televisión pública y la privada se dieron el seguimiento puntual de esta visita. Ya en tiempos del presidente José López Portillo, también se va a recibir en el puerto de Veracruz a los reyes de España, a Juan Carlos I de Borbón y a Sofía, reina de España. En 1975 fallece el dictador Francisco Franco, se instaura la monarquía con los Borbones, y México, que había mantenido rotas sus relaciones diplomáticas entre el Reino de España y México desde 1936. Para 1978 se abren estas relaciones y hay una visita de los reyes al puerto de Veracruz. Esto fue impactante porque
El puerto de Veracruz desde 1519 fue la puerta de entrada del occidente, del viejo mundo, y sobre todo el más alto dignatario que había entrado por este puerto habían sido los virreyes o los arzobispos que venían de Europa. Y es hasta 1978 cuando se tiene la visita de sus majestades. Y bueno, los porteños son geniales, ellos por eso tienen el carnaval. Tanto la visita de Isabel II como de Juan Carlos I de Borbón volcó a miles y miles de porteños a hacer largas horas de espera para ver de lejos a sus reales majestades, como si fuera carnaval que ellos están acostumbrados a ver cada año. Pues así abarrotaron las avenidas, las calles, con tal de ver un segundo el pase del cortejo real, como dicen en el carnaval. Entonces Isabel II y Juan Carlos de Borbón en el puerto de Veracruz. Y bueno, la visita su santidad Juan Pablo II, el 7 de mayo de 1990, hace 30 años, está inserta en lo que es la segunda visita del propio Juan Pablo II. La primera la había realizado en 1979, a finales, en enero. Es una visita que no es de Estado, porque hay que recordar que el Estado mexicano no reconocía desde 1859, en el artículo 130 constitucional, no reconocía la existencia de las iglesias, y por lo tanto el presidente José López Portillo recibe muy fríamente a Juan Pablo II y le dice: ahí le dejo con sus fieles. Años después, en las memorias de José López Portillo, él escribiría que la invitación a Juan Pablo II a pisar suelo mexicano se debió a una petición expresa de su señora madre, doña Refugio Pacheco, y que a una madre no se le puede negar nada. Pues esta primera visita de 1978 causó muchos problemas, porque no sabían cómo tratar al vicario de Cristo. El mismo secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, le dice al presidente que lo va a multar por la autorización de la visita. Ya para 1990, el Estado mexicano, que encabeza el doctor Carlos Salinas de Gortari, ha iniciado una serie de consultas y se está trabajando para la reforma constitucional del artículo 130 constitucional para el reconocimiento de las iglesias. Y por ese motivo se le da permiso al Papa, ya como jefe de Estado, y va a iniciar una gira por varias ciudades de la República Mexicana. Va a estar en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán. Por cierto que en Chiapas fue muy triste, porque el obispo de Chiapas, tres obispos que habían estado en la Ciudad de México, se trasladan en un avión y cae el avión, y ya la visita del Papa Juan Pablo II, en lugar de ser una visita pastoral, fue una visita fúnebre. Nos vamos a un minuto de los promocionales.
Pues sí, continuamos con esta narración sobre la primera visita de Juan Pablo II al puerto de Veracruz, el 7 de mayo de 1990, que movilizó a miles de veracruzanos que se dieron cita en el puerto de Veracruz, desde el obispado, desde el obispado de Tuxpan, el de Papantla, el de Veracruz, Puerto, San Andrés, Coatzacoalcos y el arzobispado de Jalapa. Miles de personas se dieron cita. A mí me tocó estar en otra comisión. Yo estaba en Zapopan, en el encuentro con los jóvenes católicos en ese momento, y ya no nos dio tiempo de regresar al puerto de Veracruz, porque además con las visitas papales en pequeños localidades se suspendían la cuestión aérea. Entonces ya nos quedamos allá en Jalisco, pero seguimos por la radio, y el discurso, el gran evento, la gran concentración fue en el malecón del puerto de Veracruz, y estuvo armonizando el dueto, un grupo musical, integrantes por músicos polacos. Hay que recordar que desde los años 80 hay una migración de filarmónicos polacos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y ellos armonizaron todo el evento. Juan Pablo II hace un discurso muy interesante, porque él en su discurso está viendo las conmemoraciones de los futuros quintos centenarios de la llegada de la evangelización a México, que por cierto, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal y la arquidiócesis de Jalapa se les pasó de noche la llegada del catolicismo hace 500 años. Él en su discurso da este mensaje de esta gran nación y del aporte que ha tenido la Iglesia. Y mañana, 5 de mayo, están conmemorando un aniversario más de la histórica batalla en que el ejército que comandaba Ignacio Zaragoza va a derrotar al ejército de Napoleón III, uno de los ejércitos de mayor preparación. Pero somos geniales. Celebramos el 5 de mayo, y el 6 de mayo los franceses se habían levantado, se habían curado sus heridas y siguieron su avance hacia la Ciudad de México. Hay un personaje que no se le reconoce su valentía y su estrategia, que fue fundamental para esa batalla. Me estoy refiriendo al coronel Porfirio Díaz, quien posteriormente va a ganar la batalla del 2 de abril de 1867, pero la estrategia de Porfirio Díaz de resguardar un par de cerros fue lo que le brindó a Zaragoza el triunfo. Aunque también la crítica nos dice que el que ganó la batalla fue el aguacero que aconteció ese día. Pues son 157 años de esta batalla, una batalla que va a marcar mucho para la historia militar, y mañana parece que va a ser día de descanso para los que están laborando, mañana para los que están en casa. Y es una batalla que el Estado mexicano cómo explota, y desde la primaria, y hay canciones, poemas, y hay estudios, pero nomás nos quedamos nos quedamos el 5 de mayo, no nos dicen qué pasó el 6, ni el 7, ni el 8. Pues estos días el ejército francés siguió caminando hacia la Ciudad de México, no estuvieron moralmente derrotados. A lo mejor sí les minó un poco la pérdida de una batalla, aunque los franceses reconocen que
El que ganó ahí fue el aguacero que cayó esa tarde del 5 de mayo de 1862. Y otro aniversario que también estamos por celebrar el viernes es un aniversario más del natalicio de uno de los personajes más simbólicos en la historia nacional. Es el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, que nació en Pénjamo, en Guanajuato, en el año de 1757. 227 años se estarán conmemorando este 8 de mayo. Es el padre de la patria, pero para mí es un tipo, a mí me cae muy bien. Hidalgo es un hombre que se fue a la Revolución de Independencia porque ahí había perdido todo y era una forma más irse a la bola y a ver qué pescaba. Hidalgo es un hombre apasionante, es un hombre que desde niño ya en el internado, en el seminario, le llamaban el zorro. Era un chico muy astuto, mujeriego, parrandero, jugador, bailador, todo lo que el Estado mexicano ha creado un culto a Hidalgo, de un ancianito, todo bonachón, preocupado por los indígenas. No, Hidalgo fue todo menos la estampita que se nos venden en la papelería para los trabajos escolares. Entonces, a Hidalgo hay que conocerla en esa plenitud. Él por eso se suma a la guerra de independencia. Y bueno, va a tener muchísimos problemas con Ignacio Allende. Ignacio Allende, que sí era un militar de carrera, estaba inconforme como un cura locuaz es el que llevaba la guerra de independencia. Por eso los 6 meses que estuvo al frente van de victorias, derrotas. Nadie se explica, estando muy cerca de la Ciudad de México, por qué a Hidalgo se le ocurrió ir él personalmente a los Estados Unidos a comprar Parker. Entonces, imagínense, las primeras batallas fueron una orgía, un mar de sangre, porque así le gustaba a Hidalgo. Hidalgo era un hombre de fiesta, un hombre que... y yo para mí, yo considero padre de la patria a José María Morelos y Pavón, que es el hombre que da elementos jurídicos, da una constitución, la constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación. Él sí tiene la idea de formar una nación. En cambio, Hidalgo, él tenía la idea que esto era una fiesta, que en la mañana se echaba balas, en la noche se reunían en el campamento a jugar baraja, a bailar, echarse sus tragos. Imagínense todo el estado que tenía, todas estas buenas costumbres que tenía que guardar el cura de Hidalgo, y que de repente se ve ya en el campo de batalla. Y no conocemos a Hidalgo, nos han mentido, nos dan la información de ese Hidalgo ancianito, y además lo ponen como si tuviera 70 años. Él muere relativamente joven, a los 50 y 60 años creo. Bueno, para el siglo XIX sí era una persona adulta, pero bueno, Hidalgo hay que disfrutarlo. Hay una película, la última del 2010, con los Bichir, el cura Hidalgo, padre de la patria, donde lo ponen en su justa dimensión. Vaya un saludo para el padre Hidalgo, que se la sigue pasando bien. Y bueno, creo que ya es tiempo de despedirnos. Nos escuchamos la semana que entra. Que tengan un feliz Día de las Madres. A todas las que son madres, muchas felicidades, y las que están en el proyecto, que se la pasen bien y que tengan buen fin este 10 de mayo, y que un abrazo para todas las madres vivas, y también una oración para las madres que están ya gozando de la vida eterna. Hasta pronto. ¿Ya veo?